Bueno, este workshop, que es parte del taller Latitud Sur, se consigue como una de las 3 estaciones que forman parte de este taller, que es un taller interdisciplinar hecho en la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, y que recoge en el fondo la experiencia a partir de 3 ejercicios proyectuales que hacen los estudiantes, que son de las 3 escuelas, que eso es importante decir, tanto de arte como de diseño como de arquitectura, en 3 asociaciones internacionales con universidades extranjeras, cada una también relacionada con una disciplina. Entonces, en ese caso, arte trabajó directamente con la Universidad Javeriana la semana pasada. Nosotros estamos trabajando directamente con la Universidad ORT de Montevideo esta semana, y en 2 semanas más van a tener el workshop de diseño, donde van a estar trabajando con la Universidad, la Pontificia Universidad Católica de Lima. Entonces, este taller un poco lo que busca es trabajar transdisciplinarmente, en colaboración, y tratando de un poco empujar los bordes de cada una de nuestras disciplinas y ver cómo la colaboración entre estos distintos actores nutre de alguna manera los proyectos tanto de arquitectura, de diseño y de arte. Obviamente, este año un poco distinto, porque este es un workshop o sea, un taller que se hace originalmente viajando. Viajamos a las 3 estaciones y tenemos ahí contacto directo con cada una de las instituciones. Este año, obviamente, por las condiciones de pandemia, nos vemos obligados a hacerlos en esta modalidad, pero ha tenido otras virtudes que nos ha permitido, en nuestro caso específicamente, contar con mucha más participación de estudiantes, y que realmente todos podamos trabajar una semana full dedicados al desarrollo de un proyecto. Entonces, perdemos muchas cosas, pero ganamos otras. Así que ese es un poco como el marco general. De hecho, ahora veníamos saliendo de una corrección que tuvimos que hacer muy rápida. Los estudiantes ahí tuvieron una entrega intermedia, así que no tuve la oportunidad en la sesión anterior, porque estábamos medio apurados, de felicitarlos, porque me parece muy importante que no se desanimen, sino que al revés, todos los comentarios son muy constructivos, y estamos muy confiados en que todo el trabajo que han hecho, en que se han esforzado un montón, porque han sido 3 días muy, muy, muy intensos, van a dar grandes frutos. Y a partir de este workshop también hemos tenido la suerte de compartir en distintas charlas con distintos invitados de distintas áreas, así que ha estado bien, bien interesante. El lunes tuvimos como invitado, siempre hacemos un paralelo entre invitados de Chile y de Uruguay. Entonces, el lunes tuvimos a Daniel Morales, que es concejal, arquitecto y concejal, que de hecho sus estudios de magíster hicieron como una charla a través del entendimiento de Valparaíso por medio de los espacios residuales, que estuvo muy, muy buena. Y eso nos permitió un poco como entender Valparaíso de alguna manera, porque estamos poniendo en paralelo siempre las ciudades puertos de Valparaíso y Montevideo. Y también tuvimos como invitado esa misma jornada Alfredo Guerra, que a través de una intervención artística con Guerra Intendente, hace toda una postura crítica a partir de lo que se está haciendo en Montevideo, pero desde el lado más artístico. Así que fue muy interesante. Y el día de ayer tuvimos a Samuel Salgado, director del Senfoto, a partir de su visión y una charla ensayo de cómo la fotografía da una visión de Valparaíso. Y también tuvimos al colectivo Licuado invitado, que estuvo muy interesante para ver cómo hacían, por medio de intervenciones artísticas, ocupaban los espacios residuales. Así que en ese marco te hemos invitado a ti el día de hoy, Nico, para cerrar nuestros charlistas. ¿Ah? Súper entretenido, ¿no? Está bueno el ejercicio que están armando. Lástima que toda esta situación no haya hecho que puedan viajar 2 ciudades increíbles, Valparaíso y Montevideo. Yo, de hecho, tengo raíces en Uruguay y voy prácticamente todos los años para allá. Y nada, Montevideo es una ciudad increíble, que tiene otro ritmo que al que estaba quizás acostumbrado en Santiago. Es un ritmo que creo que es mucho mejor que el nuestro, y que también es una ciudad que se habita bastante, encuentro, así que nada. Sí, muy interesante. ¿Cómo se Y de llama? hecho,
hemos tenido coincidentemente la Ah. suerte de que tanto tú como Samuel tienen relación directa con Uruguay, así que ha calzado todo perfectamente sin estar tan calculado, la verdad. Así Ah, que súper, nada, súper. me gustaría presentarte también, Nico. Voy a empezar con tu presentación y te voy a presentar también al equipo docente que nos acompaña el día de hoy, ¿vale? Bueno, primero, Nicolás Ursúa es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su oficina se llama Ursúa Soler Arquitectos y también es profesor, o sea, docente de esa misma casa de estudio desde el año 2014, entiendo, ¿no es cierto, Nico? Sí. Sí. Aproximadamente. Ha representado a Chile en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana, ha sido seleccionado dentro de los finalistas del premio The Wood Award en la Trienal de Arquitectura de Lisboa, y ha tenido varios reconocimientos a partir también de un trabajo que hizo con Guillermo Evia, donde construyeron un pabellón para el YAP Constructo Santiago. En ese marco y de tu carrera profesional, Nico, te invitamos para que pudieras hablar de proyectos que hagan de alguna manera que representen estas intervenciones temporales a modo de pabellones y que calzan muy bien con el trabajo que estamos tratando de hacer durante esta semana. Así que bienvenido y te presento por nuestro lado a Facundo, a Maya, a Daniel, que no sé si está por ahí, a Federico, quienes son docentes de la Universidad ORT, de la Escuela de Arquitectura, y Federico también te nombré, ¿o no? Sí, allá. Para que no se me pase nadie. Bueno, y también tenemos a Belén que nos acompaña, Matías Gómez, que también es nuestro ayudante, estamos también con Cristian Seguel. ¿Quién más se nos olvida del equipo? Que no los veo con cámara. Así que tenemos varias gente ahí que nos está apoyando. Así que nada, pues bienvenido. No sé si alguien más quiere complementar y decir algo y después comenzamos, ¿no? Un gusto, Nicolás, saludarte por parte de Uruguay, de que puedas participar en esta charla y para contarte que estamos en el medio del seminario. Los estudiantes acaban de hacer una entrega intermedia, están con el nivel de estrés alto, que también les dijimos que esta charla tuya podría ayudarnos por el trabajo que están haciendo. Es una escala, creo que similar a los trabajos que has hecho y del tipo de programa también, digamos que aproximado. Entonces hay como mucha esperanza y mucha ansiedad en el equipo por ver lo que has hecho y que esto también sea como de aplicación directa para el ejercicio, para el encargo. Buenísimo. Muchas gracias, Facundo. Muchas gracias a la Universidad ORT por la invitación, a la Universidad Diego Portales y a Nicolás, que me contactó y hemos estado conversando constantemente este tiempo para organizar esta charla. Les comparto. Comparte tú nomás. Dice que todavía que no puedo habilitar eso. ¿Están viendo la pantalla completa? Ahí ¿Perdón? sí. Ahí sí. Sí, ya, súper. Quizás está con un poquito de retraso, parece la imagen, pero bueno. A ver, un segundito. Voy a correr esto acá. A ver, entendiendo lo que están trabajando tanto en Montevideo como en Valparaíso y en el contexto del workshop, la presentación más que nada busca exponer nuestra experiencia que hemos tenido en el diseño de estos 3 pabellones desmontables, la problemática de la construcción del espacio temporal y artefactos que intencionadamente buscamos sean tanto incrementales como flexibles. Para esto vamos a tomar 2 dimensiones del proyecto. Una primera con la búsqueda de un espacio de interacción y experiencia al relacionarse con un lugar predeterminado, ya sea un parque o en la ciudad misma,
y al quitar la habitabilidad obligatoria de los programas tradicionales, que creo que ya lo tienen que haber vivido con las correcciones, con lo que llevan ya del workshop, y por otro lado, el problema técnico constructivo que implica pensar este tipo de proyectos, en donde dentro de nuestra forma de operar diseñamos siempre los proyectos modulados y racionalizados, originándose desde la pieza, módulo base o fragmento constructivo, desde donde creo se da origen al proyecto, de tal forma de siempre tener una relación entre el total y la unidad. De esta manera creo que los proyectos se vuelven flexibles, adaptables a los diferentes lugares, bajo su condición nómade, al ser artefactos temporales, que creo que distan bastante de otro tipo de encargos y proyectos que tienen una condición habitable mucho más rígida al final. Para eso, como les decía, vamos a mostrarles 3 proyectos. Estos 3 proyectos tienen condiciones formales y materiales totalmente contrastadas, pero como les explicaba antes, tienen una base al momento de diseñarse y de pensarse que están bajo la misma línea. El primer proyecto, este proyecto que vemos en la imagen, esta imagen aérea, lo diseñamos junto a Felipe Alarcón. Para entender dónde nace, se enmarca en el concierto masivo Lollapalooza en Santiago, el lugar es el Parque O'Higgins, que es uno de los parques urbanos más grandes y centrales de Santiago, para explicárselo a nuestros amigos de Uruguay. El encargo consistía en generar una serie de stands para unas fundaciones relacionadas al cambio climático, para que pudieran exponer los temas que tratan y así crear conciencia sobre esta problemática. De hecho, el año anterior habían sido una serie de pallets separados, que probablemente era lo que pensaban que nosotros haríamos cuando nos hicieron el encargo del proyecto, además de algunas banderitas y elementos quizás más tradicionales que para este tipo de... que se exponen para este tipo de organizaciones. Como imaginario y primeros conceptos de materialidad y forma, nos interesó esta secuencia sucesiva y los ritmos de las cubas de vino y los hilos de trigo. Además de la idea de cierre y contención para separar 2 realidades y construir una nueva espacialidad al relacionarlas con su contexto. Estas imágenes son del pabellón del Alba y el Ocaso de la Ciudad Abierta de Valparaíso. El proyecto busca aislar una zona de este bosque para decididamente poner atención a los detalles. Se configura así un borde opaco que en su espacio contenido aísla una porción de árboles del resto del conjunto para disponer bajo su sombra una serie de locales de exposición y promoción de esta ONG. La intervención se compone de 2 cuerpos separados, de distinta geometría y con fines distintos también, pero que a la vez son complementarios. Los cuerpos corresponden a 2 figuras geométricas claras y rotundas que pretenden contrastar con la naturaleza de la masa de árboles en su condición material y cromática. Y en cambio, el segundo, o sea, el cuerpo, dentro de estos mismos, el primero, el cuerpo mayor, de mayor tamaño, está destinado a la muestra principal y está compuesto de 3 franjas que conforman un triángulo y que en su desarrollo esquivan la disposición de los árboles del lugar y configurando un vacío interior poblado de árboles. Este vacío se establece como un patio compartido para el tránsito y el descanso de las personas, aislando del festival, condensando el ambiente en función de la muestra. Mientras el cuerpo más pequeño y de planta cuadrada se dedica al encuentro entre los participantes de esta muestra, los que se reúnen en torno a un árbol atrapado en el centro. Con la necesidad de generar como un proyecto que sea fácil de construir, teniendo como plazo solo 5 días y con la necesidad de hacerlo con una materialidad simple y desmontable, generamos un sistema de repetición en forma de triángulo que permitiera configurar un gran patio central que extrapolara este ruido exterior y la masividad del contexto a quien visitará la muestra, un poco como ya les decía antes, transformando este espacio que era diluido en su interior. Para esto necesitamos definir un sistema constructivo que optimizara el proceso y que a la vez fuera la expresión misma del pabellón. De esta forma,
el pabellón mismo se pensó solo de dos materiales: una estructura de perfiles de acero galvanizado y planchas de policarbonato blanco. Y en donde cada módulo de 2 metros toma el ancho de estas planchas y se estructura completamente, como decía antes, con perfiles de acero galvanizado, material que se encuentra en cualquier ferretería y que es muy común dentro de las construcciones livianas que se desarrollan, por ejemplo, en Chile, generando un bastidor mínimo de esa estructura. Este bastidor toma las planchas de policarbonato, las que en los bordes se tensan, y así se generan estas curvas de sus muros y sus cubiertas que dan al interior y al exterior del mismo proyecto. De esta manera, esta secuencia genera un límite real en su perímetro que lo enmarca como una linterna, generando una nave continua con este ritmo de tambores que lo va caracterizando. Esa imagen, de hecho, es cuando se está desarrollando el concierto, la gente sale y se construye este lugar cerrado en donde se realizan como estas reuniones y la gente se separaba un poco de lo que pasaba en su mismo contexto. Al lado de este triángulo y en el mismo módulo, con el mismo módulo, pero aunque repetido hacia arriba, y como extensión del espacio de los stands, se nos pide entonces un lugar de reunión en donde los participantes podrían interactuar y tener encuentros para discutir sobre sus temáticas, además de generar un lugar de esparcimiento y reunión dentro de la misma muestra. Para esto diseñamos este espacio que, como explicaba, toma el mismo módulo y configura un cuadrado en planta que rodea un árbol preexistente y actúa como espacio contenido de retiro, espacio que de día filtra la luz de los árboles y de noche se ilumina para separarse de los escenarios de música que lo rodean. Una espacialidad que quizás, como se ve en la imagen, era bastante más vertical que incluso en el otro caso, y que de cierta manera permitía como extrapolarse del contexto. Tanto para el primer pabellón como para este segundo contiguo, parte de la misma muestra, y como un conjunto, el cerramiento translúcido capta las sombras proyectadas en las superficies curvas durante el día, permitiendo ver los detalles de la silueta de los árboles, y durante la noche, como también lo pueden ver, en cambio se transforma en una señal iluminada que orienta y que deja ver entre los árboles del bosque. Este pabellón es el resultado de un concurso organizado por el MoMA de Nueva York en su versión latinoamericana junto a Constructo, que es Marcelo Sarovich y Janet Plot, que ganamos junto a Guillermo Evia, en donde se debía presentar la propuesta para un pabellón de verano que como único requisito debía incorporar el agua en su temática. El lugar, el Parque Araucano, un parque público que está en Las Condes, en la parte oriente de Santiago, y para esto nos entregan simplemente una explanada de maicillo como cancha de trabajo para hacer el proyecto. Como primera idea espaciales, teníamos en la cabeza los grabados de Brian Natch Hill con sus formas sinuosas y la construcción de rincones que van variando y mutando a medida que uno va avanzando. Además de construir un imaginario con las pinturas de Magritte, con sus realidades confusas, con el juego y la distorsión de la forma. Y también, como último elemento, quizás como referencial, que fue como dando como origen al proyecto, la materialidad del acero espejo y el aluminio como elementos que permiten lograr formas diversas y a la vez distorsionar la imagen. Todo esto enmarcado como en una idea que teníamos desde el origen de generar un pabellón que fuera, que de cierta manera
construyera una experiencia y permitiera ir mutando según quien la fuera habitando. El proyecto corresponde a una cinta que envuelve un pedazo de paisaje que construimos, intentando rescatar un trozo de campo que permita trasladar a los visitantes. Esta cinta va generando diferentes lugares con tamaños que varían para propiciar distintas actividades y generar un recorrido dentro de ella misma. A pesar de que podría parecer una forma aleatoria, el proyecto tiene un orden detrás oculto que lo jerarquiza, en donde el total del proyecto está configurado por solo un módulo de 1 metro de ancho y 3,50 metros de alto, pero con 4 variaciones de radio distintas, que al unirlo e ir combinando estos radios generan la variación de espacio que más o menos se puede ver en la imagen. Constructivamente, el proyecto nace, al igual que todos los que estamos presentando, de este módulo base y repetible, en donde cada panel está compuesto de un sándwich de 2 planchas de aluminio pulido, con un interior de panal de abeja, también de aluminio, de 2 centímetros de espesor, que simplemente enterramos con una cama de arena, y que al ir uniéndose con sus curvas y contracurvas se va autosoportando y estructurando. El proyecto, al mantener esa continuidad y esas curvas, ya sea con en las curvas bien abiertas que posee, o en estas curvas mucho más sinuosas, se rigidizaba solo penetrando en la tierra unos pocos centímetros y generando así una estructura rígida que de cierta manera se autosoportaba. El nombre de este pabellón es quizás lo que define mejor el proyecto. Lo nombramos Tu Reflexión, por una doble condición que tiene la palabra, en donde por un lado habla de la reflexión física, de cómo las curvas y contracurvas hacen un juego y permiten distorsionar nuestra imagen, agrandándonos, achicándonos, dependiendo de lo abierto o cerrado de la curva con que me enfrente, situación que ocurría dentro del país, tanto dentro del pabellón y en los diferentes rincones, y que permitía generar esa mutación, esa diferente experiencia cuando uno lo fuera recorriendo, tanto por dentro como por fuera, y que se reflejaba más que por su forma en esta condición de interacción con el mismo como un artefacto. Y por otra parte, Tu Reflexión habla de extrapolarnos del lugar en que estamos, trasladando de un punto urbano intenso de la ciudad a, por ejemplo, el imaginario de un campo que al reflejarse en los muros va creciendo y sacando de nuestra realidad inmediata, que era un poco lo que buscamos, generar como una especie, un espacio que nos arrancara de la realidad inmediata que tiene y la intensidad de esa misma ciudad, con pequeños recordatorios, con los mismos edificios, contextos que se asoman en esta cinta que refleja y que iba envolviendo el proyecto completo, y que en ciertos momentos nos permitía como irnos a otro lugar. Un lugar para jugar, pero también para reflexionar, es lo que tratamos de construir en esta cinta continua que envuelve este pedazo de paisaje, y que el agua en este caso era protagonista y parte de los pies forzados que tenía que tener el proyecto. En este caso lo que hicimos fue construir una especie de río que iba cruzando el proyecto, que terminaba en una zona con una pequeña como piscina, y que por ser un pabellón de verano, el tiempo que duró, que fueron unos 3-4 meses que estuvo instalado, que al final del verano y a principio de año, la verdad que se usó bastante, y era un lugar con bastante flujo, interacción, que era lo que más nos tenía contentos, y porque era el objetivo final que teníamos para el proyecto, más que la construcción de una forma. Como se ve en la planta de trazado, y como contaba antes, el sistema es modular y se construye en base a diferentes radios seriados que se van sumando, combinando y uniendo de tal forma de generar esta cinta con todos sus diferentes momentos, con espacios más amplios, otros más contenidos y otros sinuosos que permitieran dar esta experiencia variable, mutable, a medida que se fuera recorriendo y a medida que se fuera habitando. Yo, dependiendo del punto en que estaba parado, podía tener una visión total del proyecto en todo su interior, o si no, podía estar en un lugar en donde estaba totalmente contenido y diferenciado de
de lo que estaba pasando en el resto del mismo pabellón, y era un poco lo que buscábamos al construirlo, y por lo que fuimos pensando los diferentes espacios que se iban superponiendo y a lo largo que se avanzaba estas tres cintas que construían el proyecto. Y que básicamente lo que hacen es generar una relación totalmente distinta al alejarse y al acercarse a este pabellón o artefacto de interacción, en donde un poco como vemos acá, aparece un elemento cuando uno se aleja y se separaba y se entraba en el mismo parque, aparece un elemento casi brillante, marcado, que marcaba de cierta manera su posición, y que al acercarse tomaba esta condición de mutación del espacio, de multiplicación, de variación, dependiendo del lugar donde me enfrente, dependiendo la cantidad de gente que esté, dependiendo la cercanía o lejanía que yo tomaba con respecto a los mismos paneles, que era un poco lo que buscamos que se lograra para generar más que, al producir un pabellón, más que un lugar de cierre, un elemento que se marcara, queríamos generar esta interacción continua. Otra condición que tratamos de buscar en este pabellón es que sea reversible, en donde da lo mismo si se recorre por el interior o por el exterior, siempre va a generar esta condición de juego, y que de hecho esta imagen que se ve acá, aunque pareciera un interior, es un exterior del mismo proyecto, entonces empieza lo que se refleja, es el parque mismo, y lo que se multiplica es la imagen de uno, del habitante, y también de su contexto. De esta forma, el proyecto es el reflejo de los espacios que contiene, multiplicándolos, deformándolos y generando una interacción continua, como ya lo he repetido varias veces. Esto a través de un sistema sucesivo, variable, que es pensado como una construcción temporal, y que hoy de hecho se reconstruyó en el sur, entre árboles, y que además creo su flexibilidad le podría permitir aparecer en un entorno urbano generando otra experiencia. La verdad que me habría encantado que este proyecto lo pudiéramos meter en un entorno más urbano, para ver cómo el reflejo de los mismos edificios, de la vereda, la calle, de algún espacio público mayor, quizás que en otro orden, menos de naturaleza, se multiplicara. De hecho, en esta misma imagen que se ve aquí aparecen los edificios, como los edificios reflejados del contexto de Las Condes, que se empiezan a multiplicar y se empiezan a ver los diferentes como en estas distintas curvas. Por eso que creo que estas construcciones temporales, experimentales, no tienen que solo ser una forma puesta en un lugar, sino que dialogar con el espacio y ser flexible más que nada, para adaptarse tanto a su emplazamiento actual como futuro, bajo su condición nómade, que muta según donde se encuentre, y por tanto también la forma de vivirlo. Estas construcciones normalmente, dado su origen temporal, van a terminar en otro lado, y por eso es parte del proyecto, que pensar un proyecto que sea flexible, que realmente pueda ser adaptable, que pueda ser probablemente incremental, y que se le puedan sumar piezas de tal forma de que sirva para el espacio original que fue creado, o también se pueda mutar y adaptar a un entorno en donde podría aparecer o ser trasladado en un futuro, y que de hecho en los tres casos de pabellones temporales que hemos hecho ha pasado. El pabellón temporal tenían un origen, y tenían un lugar de inicio en donde se hizo el encargo, en donde se planteó el concurso, pero después han terminado en otros lugares, y es un bonito desafío ver cómo se adaptan y cómo mutan para llegar a esos lugares, y cómo en verdad al final el proyecto termina siendo otro al llegar a este otro espacio. El tercer proyecto que les quería mostrar, finalmente, este pabellón que diseñamos también junto a Felipe, se podría decir que fue el reflejo de la condición racionalizada de este tipo de proyecto, en donde el mandante vuelve a hacerlo Lollapalooza en el marco del concierto del último año, antes del coronavirus, con la diferencia que nos piden hacer un pabellón de madera que generara 6 zonas distintas para la exposición de temáticas relacionadas al cambio climático, también, al igual que como había sido en el año anterior. Para esto buscamos un
sistema que nos permitiera ir sumando los patios que necesitamos, logrando lugares que estuvieran abiertos y conectados al parque, pero a la vez que tuvieran sus límites bien marcados. Por eso nos interesan los sistemas de panales o de los enlaces químicos que logran estas condiciones. Además de la posibilidad en el futuro de que pudieran reordenarse para construir otras relaciones, un poco en base a lo que estamos conversando antes, de cómo estos pabellones tienen que tener van a tener que probablemente tener un segundo uso. De hecho, este mismo pabellón se montó en una exposición en Providencia y se montó también para cuando se hizo la Fórmula E en Santiago. Entonces tuvo unos segundos usos en otros contextos que un poco la flexibilidad le tiene que permitir poder operar. Por otra parte, teníamos un presupuesto muy acotado, por lo que la estructura y los revestimientos tenían que ser de elementos económicos y simples de montar. El pabellón está formado por una secuencia de 3 barras, más una dispuesta vertical, que se van conectando para generar un recorrido interior y una sucesión de 6 patios que se irían relacionando a distintos lugares y actividades que poseía el parque y el concierto mismo. Estos módulos buscamos armarlos con solo listones de madera tradicionales aserrados y con las piezas más económicas que existían, además de placas de terciado que se utilizaban en su largo máximo para no perder material. La idea, al insertarlo en el lugar, era que se fuera perdiendo en esta zona de árboles para que cada uno de estos patios tuviera una condición distinta y acogiera actividades flexibles según lo que expusiera cada una de estas ONG que iban a colonizar de cierta manera estos patios que nosotros estamos abriendo hacia el parque y que cuando estuviera operativo, estas imágenes son de hecho de antes de que partiera el concierto y antes de que se armara todo el cuento, iban a generar distintas zonas y de las cuales se iban a relacionar. Por otra parte, el proyecto, y como decía antes, genera un recorrido interior al que se accede por los extremos del pabellón, que son boca abierta, y que a la vez se van perforando en cada patio con diferentes graduaciones, dependiendo de la temática que desarrollara cada uno de estos espacios y la exposición del recorrido que se quisiera lograr. Que básicamente mostrándole el esquema más o menos de distribución y cómo este sistema modular un poco que se iba como sumando y que iba sumando piezas, se abría y se cerraba cada uno de estos lugares. Un poco como se muestra acá, la idea es que entre estos patios con árboles y el recorrido interior se genere una relación directa. Como le decía antes, estas imágenes son de hecho de antes del montaje que después utilizó cada uno de los muros de este pabellón, tanto interior como exteriormente, para hacer esta muestra, que en este caso era de esta muestra interior, de este recorrido que iba por el centro, era de flora y fauna chilena, que tenía armado unos pósters en cada uno de estos módulos, iba armando, mostrando cuál era la especie en extinción que existen en Chile y cuáles eran los riesgos que tenía cada una de ellas. Y la idea era que tanto como un poco les decía antes, esta superficie, tanto como la interior que le estaba explicando antes, como esta exterior, se fuera colapsando, se fuera llenando, se fuera montando toda esta muestra y también alguna futura muestra que se realizara, y por eso mismo esta estructura modulación tenía que ser, lo armamos con una especie como de panel abierto que permitiera ir llenándolo tanto interior como exteriormente, además y diferenciando cada una de estas secuencias de patios con estos elementos verticales. Sobre el recorrido central, este se construye linealmente, avanzando patio por patio, abriéndose en algunos puntos y cerrándose en otros, según la temática que se fuera exponiendo. Y que dentro de esta sucesión de espacios que se va creando, la idea era ir marcando los quiebres del recorrido a través de estas lucarnas centrales que se separaban las temáticas de la exposición y de noche iluminaban cada una de estos espacios.
aquí en una vista hacia arriba y algo de lo que se puede entender de lo que era este espacio y del módulo mismo y del sistema constructivo que utilizamos para armar estos paneles y para construir estos elementos verticales que van marcando cada uno de estos quiebres, como decía antes. De esta forma, el proyecto, y un poco repitiendo como quizá la idea general y un poco lo que está introduciendo antes, el proyecto no busca construirse bajo un podio y mostrarse en su forma particular. ¿Sí? El pabellón pretende construir una espacialidad al separar sus distintos patios y relacionarlos con su contexto inmediato, el que de hecho va a variar y va a cambiar según su lugar, con un poco le he expuesto. Por eso el proyecto final no es este elemento serpenteante, sino que más que nada la sucesión de patios que lo terminan de configurar, un poco, o por lo menos lo que buscamos nosotros era eso, que más que el elemento en sí mismo, la forma particular del elemento, que no debe negar que es particular, lo que queríamos que el proyecto mismo fueran estas secuencias de patios que se relacionaban básicamente por esta columna central que era la exposición de esta muestra que se iba a relacionar a estos diferentes temas y a estos espacios de interacción que se iban configurando como secuencia uno tras otro. Y luego esta condición de noche en donde se van marcando las lucarnas como linterna y van sucediendo estos patios que se habitaran muy intensamente con diferentes temáticas y flujos. Y que finalmente, y como el ciclo de todos estos pabellones temporales, y como supongo lo están pensando ustedes en los proyectos que están desarrollando, para luego desarmarse y utilizar este sistema en otro lugar, disponiendo las piezas de este ensamble según lo que se necesite como espacialidad. Y como les decía antes, de hecho, el proyecto muta mucho. Cuando no tengo fotos, lamentablemente, de este mismo proyecto puesto, habría sido súper interesante para el ejercicio que están haciendo ustedes, creo, como ver la diferencia entre un contexto de un parque urbano y la relación que se genera entre esta arborización, estos espacios más abiertos, frente a cómo este mismo artefacto, este mismo bicho, si uno lo podría decir así, se insertó en Providencia, en una comuna totalmente central dentro de Santiago, y que se fue relacionando con veredas, con una pequeña plaza, con parte de la calle que de hecho se cortó para un evento, y cómo esos espacios, esos que se fueron construyendo, cada uno de estos patios que se abren afuera, construyó un espacio distinto al, por ejemplo, estar contra un edificio, contra un local comercial, como una gran barra, y cómo un poco se van generando relaciones que van mutando según cómo el proyecto en sí mismo se va abriendo, se va cerrando y se va relacionando a las preexistencias, que supongo un poco lo que ustedes van a tener que determinar, van a tener que armar como estrategia, como partido general al momento que construyan sus propuestas, tanto en Valparaíso como en Montevideo. Buenísimo. Eso es. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que calza como muy bien con el tipo de ejercicio que estamos haciendo, calza muy bien con los temas que estamos discutiendo también. Así que nada, un muy buen aporte para nuestro workshop. Así que se agradece contar con tu presencia. Me gustaría ahora también ver si es que hay alguna pregunta de nuestros estudiantes o comentamos nosotros, porque yo creo que hay varias cosas interesantes como para conversar. Voy a abrir primero. Súper, de todas maneras, yo tenía susto de alargarme mucho, quizás lo hice un poco apurado todo, pero mejor ahora si hay un poco de tiempo que comentemos y lo que quieran, discutámoslo, o vayamos atrás de la misma, si quieren ver alguna imagen, comentar algo, preguntar algo, cómo se hizo, por qué se pensó así, cualquier contradicción que haya, nos lo dicen. No, al revés, fuiste por lejos nuestro charlista más Mateo con respecto al tiempo. El único que lo cumplió de él. Ya, súper, que no, me asusto pasarme, que de repente me retan cuando me pasa.
No, perfecto. No sé si alguien tiene como alguna pregunta o comentario de nuestro estudiante, o si quieren la van arrojando ahí en el chat, o pueden abrir sus micrófonos. No solo de nuestros estudiantes, sino de cualquier persona que esté asistiendo a la charla, por ser una charla abierta. Quizás a mí se me ocurren varias preguntas para hacerte, Nico, con respecto al trabajo que han realizado. Primero, felicitarlos también por el trabajo, me parece muy bonito todo, especialmente pensando en que son como situaciones que la disciplina te ha tocado hacer mucho de esto, y algo que la disciplina no necesariamente toca tan seguido. O sea, ya tener como 3 o 4 proyectos, incluso me podría contar más proyectos por la cantidad de mutaciones que quizás van a tener los mismos, pero ya hacer como estos varios intentos me parece muy interesante. Y en ese sentido, me gustaría que comentaras un poco sobre cómo se relaciona tu aproximación al lugar, porque al ser, que es una conversación que hemos tenido harto con nuestros estudiantes, al ser como un pabellón temporal, existe esta confusión de cuánto uno determina porque sea temporal, cuánto es esa línea de tiempo que uno le da a los proyectos. En tu caso, acá han sido bien particulares porque tienen una línea de tiempo que es bien acotada, pero en nuestro caso ha sido como una constante discusión, ¿no es cierto? Temporal puede ser, no sé, pues 2 semanas, como 2 años, no sé, nos pasa con las meaguas que pasan de temporal a definitiva en varios años más. Entonces, ¿cómo han de alguna manera asumido esa relación con la temporalidad y con el contexto en sí? Sí, yo lo primero que decía ahí, la verdad que sobre como el contexto en que nosotros hemos trabajado estos pabellones, la verdad que tuvimos la suerte, o al principio de cuando partimos trabajando, nos pasó que antes de irnos como a los proyectos convencionales, partimos bastante con este tipo de proyectos, partimos con concursos y con pabellones temporales o edificios de uso no tradicional, en el sentido de no la habitación. Nosotros como que partimos muy tardíamente haciendo nuestra primera casa, y eso quizás también nos dio nos dio, ¿cómo se llama?, como el input de tratar de pensar los proyectos como distintos antes de tener que tener un encargo quizás más acotado. El lugar obviamente es fundamental, pero también creo que en estos proyectos, bajo su temporalidad, tienen que pensarse un poco más allá. Un poco lo trataba de decir en la exposición, de que normalmente estos proyectos van a tener un lugar de origen, pero probablemente van a tener 2 y 3 lugares más en su vida, porque esta condición temporal y la condición de economía de material no nos permite generar un proyecto que luego se va a desechar. Obviamente ese lugar, esa primera aproximación va a ser la que va a determinarlo, y obviamente el proyecto, su materialidad, la relación con el contexto y la construcción del espacio, que al final lo que yo creo estos proyectos tienen que generar, más que una forma en sí mismo, para generarse como un podio, como un pedestal que se alabe a sí mismo, tiene que ser un elemento que construya una relación con ese contexto. Y esa relación, ese aire al final que se construye entre el edificio que se está haciendo como edificio temporal y la preexistencia, es el proyecto, o yo creo que el proyecto de arquitectura en este caso. Y obviamente esa relación es súper variable. Esa relación, si uno quiere generar un espacio más contenido, obviamente va a tener que hacer una construcción que tenga que ver que puedan cerrar de cierta forma ciertos lugares y abrir otros. También va a depender la materialidad, la porosidad de lo que uno seleccione, va a depender también de esa relación. Si yo quiero generar un corte, un límite, o si yo quiero generar una especie de relación de transición, obviamente va a depender primero del uso que yo quiera darle y después del lugar. Pero también, y un poco en relación a lo que decía antes, creo que estos proyectos tienen que tener sí o sí una segunda vuelta. Entonces, por eso mismo creo que los proyectos tienen que ser modulares, tienen que ser incrementales y tienen que ser flexibles para después poder adaptarse a otro lugar, a otro contexto y a otras situaciones, de tal manera que el mismo proyecto pueda revivir, que creo que obviamente es el ideal. Sí, absolutamente de acuerdo. Nos pasa que harto de los ejercicios que hemos estado realizando y los proyectos que han estado saliendo tratan
por un lado, modificar el lugar, pero no necesariamente a través de esa relación de la pieza arquitectónica y el lugar, sino modificándolo físicamente. Entonces yo creo que en ese sentido, como los trabajos que nos han mostrado hoy día son bien iluminadores en términos de que finalmente me quedo con esa frase, que el espacio o esa situación espacial la determina esa relación entre el objeto y el entorno. Y yo creo que ahí está como la riqueza del proyecto, en este caso de los ejemplos que nos han mostrado, y ahí está la riqueza también del ejercicio que estamos planteando como taller. Así que, nada, valoro enormemente como esa visión, y también tiene como ese aspecto pragmático que de alguna manera es muy importante, de que las cosas se tienen que materializar. Entonces, el materializarlo a partir de materiales que son accesibles, de bajo costo, que están fácilmente en el mercado, y que tienen esa racionalidad de ser modulares para que en el fondo uno pueda agregar o quitar piezas según esa necesidad, creo que también como que da muchas luces de cómo materializar las cosas. Porque obviamente en el partido general uno es mucho más abstracto, ¿no es cierto? Y de hecho, como la segunda pregunta que te tenía, a no ser que alguien más quiera, no sé si Facundo, Maya, quieren ahondar en estos conceptos. Yo quería me comentar quedo con algo, pero no sé si me espero, porque tiene algo que ver con lo que acabas de decir, pero por del supuesto. material, así que me voy a amarrar de ahí. Dele. Y Nico, empiezo diciéndote que me encantó la presentación, pero en todo sentido, o sea, desde lo Muchas que haces gracias. hasta cómo lo presentas. Quiero hacer además un punto de honor a los gráficos, son realmente espectaculares. Y, o sea, tienen una cosa maravillosa que muchas veces los estudiantes no lo ven, que es la estrecha relación entre la arquitectura, entre el proyecto y cómo se representa. O sea, uno ve los gráficos y entiende perfectamente cuál es la idea, cuál es puede percibir, quizás no sabe si es un espejo o si refleja o es transparente, pero puede percibir lo delicado de las líneas que te habla de la tectónica de los proyectos. Y eso me pareció realmente fascinante. Quedé enamorada. Sí noté además que prácticamente todos los proyectos tienen una idea en común, que tiene que ver con esa relación con los límites, ese crear espacios a través de unas piezas que van generando ámbitos, pero no necesariamente cerrándolos. Y creo que en esa medida trabajas mucho la relación con el lugar. Ellos, en el caso de nuestros estudiantes, están en unos lugares bastante más comprometidos urbanamente. Los estudiantes están más metidos en parques y, bueno, es una situación bastante más flexible, pero aún así es como el proyecto se implanta para generar una geometría muy clara y en esa medida controlar quizás lo poco uniforme que puede llegar a ser el resto. Ahora, el material. Me llamó mucho la atención cómo seleccionas el material, porque vimos tres. En uno es una cosa translúcida que se convierte en... contrastado, sí. El otro es un espejo que, ¿sabes? Como que transforma todo lo que está alrededor y lo vuelve algo distinto. Y el otro es una cosa más bien de madera muy opaca. ¿Cómo es esa decisión? Más allá de, La verdad que eran... es barato. No, de hecho los contextos eran súper distintos y los presupuestos también eran muy distintos en un proyecto y en otro. Y lo que queríamos generar también, yo coincido en ti que un poco contigo que la relación y quizás lo que une estos proyectos, independiente de que sean formalmente muy distintos, es por un lado como esta idea del límite y de la construcción del espacio, con respecto como a estos bordes y a relacionar el contexto versus el mismo artefacto, y por otro lado esta condición que nosotros de hecho lo hacemos para todo y también incluso para
para otros encargos más tradicionales, una casa, oficina, un edificio, que es como esta condición del uno, de la pieza al total, y esta idea de la pieza al total que permite como esta dimensión constructiva, que creo que es fundamental, o sea, una idea, un tema, nosotros estamos siempre como tratando de mediar entre el imaginario que se genera versus la atmósfera y lo que yo quiero generar como experiencia o como relación espacial versus la condición constructiva del uno a uno y de que las cosas se puedan hacer de tal manera que sí se pueda lograr realmente ese valor y no solo generar una idea conceptual, sino que una idea tangible. Y en esa condición el material obviamente es fundamental. En el caso, por ejemplo, del jab, que tenía estos espejos, lo principal que se pensó en esta primera idea era generar una experiencia en donde el edificio prácticamente desapareciera, esta cinta o el pabellón de cierta manera desapareciera en pos de que la experiencia lo fuera todo con respecto como a más que para el pabellón. Y en ese sentido surgió esta idea de un material espejado, que en este caso, de hecho, de los tres, el más sofisticado, porque es una plancha, que es una especie de sándwich que se arma como con estos diferentes radios, se manda a producir, y luego con todas estas piezas seriadas, se va montando y lo fuimos trazando para un poco generar estas distintas situaciones, estas más amplias que te deformaban y te achicaban, después unas sinuosas que te repetían, multiplicaban, pero básicamente tenía un fin, que el material tenía un fin, que era generar que el muro, o de cierta manera el pabellón en sí mismo, fuera mi pizarra de interacción, y un poco por eso el material tenía esa condición. Después, según el caso, por ejemplo, del pabellón de Lollapalooza primero, que era este triángulo y este tambor, nosotros, por ejemplo, teníamos un presupuesto mucho más acotado, y nosotros, de hecho, el encargo fue hacer unos stand para que se pusieran diferentes ONG, y nosotros pensamos, a ver, ¿cómo le damos una vuelta a esto? ¿Cómo le hacemos algo distinto? Que se construye, que más que un elemento disgregado, disperso, como en un parque, se transforma en un edificio que de cierta manera me permita me permita contener un espacio y generar una relación distinta, también de extrapolación del contexto, y por eso pensamos el policarbonato, material que de hecho ellos tenían porque lo habían ocupado en otras cosas, que reutilizamos, lo reciclamos, además de estas piezas galvanizadas que también teníamos, nos conseguimos algunas y otras las compramos para eso, pero que un poco la idea era generar esa relación con la vegetación que existía. El lugar donde se insertaba el pabellón tenía una especie de mini bosque, y por eso esta forma geométrica súper clara, un triángulo y un cuadrado, que lo que hacía era envolver este lugar, y que la relación que generaba el material era bien bonita porque se producía las sombras se proyectaban en este muro permeable que eran estos tambores, y permitía como, de cierta manera, cuando uno pasaba por afuera veía un lugar súper cerrado, pero que se proyectaban estas sombras, como que un poco lo que queríamos era que se diferenciara, pero a la vez dieran ganas de entrar. Y en esta esquina, donde se encontraban los triángulos, eran donde estaban la entrada, y adentro de esto estaban todas estas ONG, y se generaba como un lugar con más distancia. Entonces, esa condición, de cierta manera, permeable, semi-translúcida del material, era lo que queríamos para generar un límite, pero a la vez invitar como a entrar y que dialogara en este caso era con algo más sensible, que era como la sombra de día, y de noche poder iluminarlo de tal manera como de contrastar esa condición también, así como era bonito que aparecía de lejos, uno veía como una especie de linterna, y los árboles se iban dibujando en esta linterna, y era un poco como ese juego lo que queríamos generar. Y el último, la exigencia, la verdad que fue que fuera un pabellón en madera, y lo que hicimos también era ocupar puras piezas tradicionales, armamos un módulo súper básico y simple, y más que nada la unión de estos módulos fue la que nos permitió armar estos paneles, porque este edificio lo que iba a hacer es que se iba a forrar completo como con una exposición. Entonces es como, de cierta manera, el edificio tenía que ser la tela para poder montar esta exposición, y nosotros lo armamos, dijimos ya, ok, entonces ¿cómo lo pensamos? Para que tenga un recorrido interno, un recorrido que tenga lineal, donde algo que conecte estos diferentes patios, pero a la vez permita como
abrirse a las diferentes temáticas. De hecho, uno de estos patios tenía un auto híbrido y lo mostraban y lo componían, otro patio tenía, no sé, una exposición con escultura reciclada, otro tenía otro, entonces eran diferentes temáticas, diferentes otros lugares de trabajo, como con mesones de trabajo. Entonces la idea era generar una columna que fuera conectando estos lugares, y que estos lugares se construyeran con su perímetro. En unos casos había unos escenarios, en otros casos daba hacia como este bosque más abierto, y esa relación es la que permitía como un poco ir mutándolo, pero depende obviamente la materialidad en la que va a expresar esta relación, y va a depende en un inicio ¿cómo se llama?, del encargo. Claro, pero entonces hay un ir y venir, hay un diálogo constante entre el proyecto y su materialidad. El mismo material te va dando datos de cómo ir articulando el proyecto y viceversa. Me Sí, de imagino que en todas la medida que maneras. estás encontrando con este material es de este tamaño, tiene esta condición, cuesta esto, vas haciendo los ajustes en el proyecto. Hago ese Claro, énfasis sobre todo porque muchos de los estudiantes plantean cosas y en realidad no saben cómo se construye. Y lo que me pareció fundamental en lo que mostraste hoy es que está íntimamente ligado una cosa con la otra, ¿no? No, de todas maneras, el material es el que va a determinar esa relación. Obviamente la forma que uno le dé para construir ese espacio, para construir ese vacío, pero también la materialidad es la que va a permitir darle esa porosidad, permeabilidad o cerramiento, y que uno tiene que tratar de tenerlo claro como desde el principio. La idea conceptual versus la constructiva y material tienen que ir una con otra, para poder generar como ese total y esa relación que es la que se busca. Y esa parte de reflexión es lo que nos está, yo creo, haciendo un poco de falta, así que en ese sentido como los proyectos dan muy en el clavo en eso. Creo que Facundo querías comentar algo, ¿no? ¿Vi tu mano levantada o fue solo un...? Sí, sí, estoy investigando el Zoom para levantar la mano. No, porque en línea de lo que dice Maya, como que se van encadenando los pensamientos. Los estudiantes están trabajando en contextos mucho más comprometidos desde el punto de vista urbano. Pero lo que te felicito por tu obra. Además, antes de hacerte la pregunta, Nicolás, la verdad que muy lindo, la presentación hermosa, la fotografía además muy buena. Me encantó la forma de mostrarlo. Muchas gracias. Te decía que acá hay un contexto como mucho más comprometido, contextos urbanos, de borde, situaciones a veces de periferia y de ruina dentro de las centralidades, lo cual es como una contradicción, pero sí, son sitios periféricos en centralidades de la ciudad. Y me parece me gustaría como una reflexión por tu lado con respecto a la materialidad, porque te escucho hablar mucho digamos, de los espacios o del protagonismo del paisaje, por más que es un paisaje de muy baja caracterización, porque en general son prados o parques, o los elementos son los árboles. Pero bueno, ¿cómo haces destacar los elementos, esos pocos elementos y la luz, y cómo ellos destacan y son los protagonistas creo que la contracción que lográs con la materialidad? O sea, es como una contracción que haces de elegir pocos materiales, pero que esos materiales tengan la mayor expresividad posible, ¿no? Entonces, ¿cómo eso te ayuda a vos? Porque hay muchos estudiantes que de repente tienen la idea o están trabajando con muchas ideas, y que de repente esas ideas se materializan en muchísimos distintos elementos, y veo que tu trabajo tiene una contracción de sintetizarlo en la menor cantidad de elementos posible y de ser mínimo en ese sentido, ¿no? ¿Cómo eso te ayuda a fortalecer las ideas? Creo que es lo último que tú decías. O sea, primero partir por lo primero que decías, que es que creo que el contexto que están trabajando ustedes es totalmente más difícil de lo que de los pabellones que yo mostré acá. Obviamente la situación, tengo una cancha mucho más abierta,
en donde teníamos que adaptarnos a ciertos bordes que dentro de un parque, ciertos radios y elementos preexistentes de arborización o de cierto stand o cosas que iban a existir, pero en ningún caso frente a una condición urbana que obviamente es mucho más limitante para un pabellón. Entonces, en ese sentido, creo que el desafío para usted es más difícil, porque tienen que poder lograr adaptar un pabellón temporal a un contexto mucho más acotado, probablemente en espacio, con límites más claros y que obviamente van a tener determinando mucho la forma. Sobre lo que tú dices, pero yo creo que la clave, y especialmente cuando para el caso de ustedes, es lo último que tú decías. Creo que en ese sentido, mientras menos elementos uno ocupe, pero que los trate de concentrar de tal forma en donde se destaque esa materialidad, en donde la repetición, la sucesión, la variación de ese mismo módulo permita destacar su condición material y su condición formal en cuanto como a la construcción de estos espacios que se pueden ir generando entre los límites existentes del contexto, es que el proyecto va a tomar más fuerza. Si uno tiene un proyecto que va sumando muchos elementos materiales, creo que su condición como más pura de separar de cierta manera o ya sea separar, ya sea enlazar o ya sea construir un espacio, va a verse deteriorada y va a pasar a segundo plano. Como hablamos antes, la materialidad es súper importante para generar esa relación, pero esa materialidad, y creo que tú en ese sentido das en el clavo, creo que tiene que ser más pura y tiene que funcionar como un total, de tal forma que en realidad la idea y el espacio que uno genere tenga que ver más, destaque más en cuanto como a su contexto. Porque si uno ya tiene un contexto que probablemente va a ser súper complejo, con varios materiales, con construcciones súper que van a variar y van a ser súper porosas y van a tener distintas escalas, y uno después construye un elemento igual de complejo igual de complejo en cantidad de materiales y en forma, obviamente el espacio que se genera no va a terminar destacándose como la construcción de un vacío, de una relación tanto de separación o de conexión, según lo que uno quiera, de cierto espacio, de puesta en valor de una muestra o puesta en valor al final de un vacío. Creo que si uno intensifica o busca como tanto en la forma, por eso no sé, nosotros quizás no nos sale de otra forma, pero tratamos siempre de utilizar formas claras o rotundas o sistemas que sean como súper fáciles de entender y súper fácil también de montar y suceder. Por eso les digo que esta condición constructiva y de idea tienen que ir siempre de la par, sumado a una materialidad clara. Lo que va a destacar realmente va a ser el espacio que yo estoy generando con respecto como el espacio que estoy construyendo con respecto como a ese contexto. O si no, se vuelve mucha información, creo yo. Sé que Pedro está levantando la mano, pero solo como repique de esta contestación, Nicolás, y veo que vos sos concursero, eso ayuda a los concursos también, ¿no? Yo creo, porque cuando uno hace concurso, tiene que de cierta manera poder sintetizar una idea que hay que mostrarla muy rápido a alguien que no la ha estado trabajando, a diferencia de uno que lleva días, semanas y meses trabajándola probablemente. Entonces, en 10 minutos tiene que poder entenderse la idea súper clara y rotundamente, tanto material, formal y como construcción de espacio. Entonces, ese síntesis, obviamente un pabellón, y más todavía si es un pabellón temporal, tiene que como lograrlo. Pedro. Voy a bajar la manito. Ahí. Todas las técnicas de Zoom aplicadas. Muy bien, muy bien. No, muchas gracias, Nicolás, la verdad, por compartir tu trabajo, igual que me haya asombrado por lo pulcro, depurado en todos los aspectos, desde el dibujo hasta aquello que se construye, también el relato que nos va transmitiendo, que es simple y tiene mucho sobre lo cual después poder conversar en profundidad. Yo me he dado cuenta en el fondo que la gran parte de la discusión o conversación se ha ido en torno a la dimensión material, que bueno, como tú mismo has comentado, es evidente, digamos. Y quería ver si podía plantearte un escenario complementario.
que tiene que ver con esta idea del espacio, ¿no es cierto?, del espacio arquitectónico. En general, yo creo que a lo mejor a ti te pasó también en tu momento de estudio inicial, el espacio arquitectónico estaba como capturado por esta noción de que había un envolvente, y entonces había unos muros, un piso, un techo que lo cerraba, y adentro uno le ponía un color y llamaba eso como programa, ¿no es cierto? Entonces, y era una cosa un tanto abstracta. Y resulta que los pabellones ponen un poco en crisis esa noción de espacio cerrado, envuelto, y ese programa como tan rígido, una palabra que utilizaste tú recién. De hecho, no sé, tu reflexión recuerda mucho el trabajo de Serra, del Lanart, en donde hay una cosa que parece una escultura y de repente se convierte en una arquitectura, o en esa relación con el paisaje, en donde incluso el espacio, si uno hiciera el dibujo, entre comillas, este ya espacio arquitectónico, sería difícil capturarlo como una extrusión de la planta o una relación entre planta y corte. Y yo creo que una cosa que encontré muy interesante, sobre todo en la fotografía de ese proyecto en particular, el hecho de que ya no hay programa, sino que hay una sucesión de usos y actos, y la arquitectura una especie de soporte nomás, en donde uno no va a poder controlar mucho qué es lo que va a ocurrir. De hecho, que me imagino que en el último pabellón también de Lollapalooza, cuando distinto a lo que podría ser alguien que hace un guión museográfico, que hace casi un riel para que todos vean la exposición ordenada, desde lo primero a lo último, van a ocurrir otras cosas, y la forma de lectura y relación de los sujetos con los objetos o entre los sujetos también va a ser algo inesperado. O sea, esta idea de que en el fondo uno hace una suerte de soporte, pero después van a pasar otras cosas, y eso es súper bueno, y de alguna manera el premio está en estas fotografías que después se capturan cuando ocurre lo que uno había pensado, pero también ocurren otros usos que son totalmente inesperados, no sé, como tener a alguien en plena ciudad, no sé, en ropa interior bañándose, digamos, porque hace calor, y disfruta de eso mientras se ve en un reflejo en una cosa, digamos, que deforma su silueta. ¿Cómo percibes tú la posibilidad incluso de repente de poner en cuestionamiento esta idea del programa, del espacio arquitectónico, a partir de las exploraciones que se pueden dar también en los pabellones, que yo creo que son justamente de los espacios que van quedando en la arquitectura para cuestionar cosas como de ese tipo? No, no, totalmente, sí. Yo decía antes que de hecho tuve la suerte de que quizás todos los trabajos iniciales que hicimos, o varios de los trabajos, no tenían que ver con un programa más rígido y común, y que tuvimos la suerte de desarrollarlo, porque uno en estos pabellones temporales se despoja de esta idea de la habitabilidad que tiene que tener la mayoría de los programas de un encargo tradicional. La verdad que los pabellones, y más todavía los pabellones temporales, actúan como en paralelo y bajo como otras lógicas y otras normas que tienen que ver con el uso o la exploración y las relaciones que uno quiera generar con el mismo, frente al lugar y frente a las actividades que también tiene que acoger, porque obviamente va a tener un uso. Normalmente uno no hace un pabellón solo como una escultura. El pabellón de todas maneras va a tener un programa, pero no, yo creo que son una oportunidad para parte del programa que tienen que acoger, tratar de generar otras cosas. Tú bien decías que, por ejemplo, en el mismo, estos mismos pabellones acogen otras actividades y cosas que ocurren inesperadamente, dependiendo de cómo se viven, cómo se habitan, y de cierta manera cómo se interactúa con ellos. Y ese es el tema. Yo creo que los pabellones son un elemento de interacción constante, y que eso también permite abrir su abanico y abrir como las posibilidades, y sacarlo de esta condición de un lugar contenido, habitable, quizás cuando tú dices eso te referís como a la habitabilidad, pero no solo como de permanencia, sino como al confort que tiene que generar un edificio para poder permanecer en él, y cosa que obviamente estos elementos tienen una condición exterior y que no tienen que cumplir. Y por lo mismo pueden actuar como un artefacto de exploración, y que de todas formas sí o sí tiene que cumplir con su encargo original. Si no, uno no le saca el quita a lo que tiene al programa que se debe y por el que nace, pero también de eso creo que puede entregar algo más, y ese algo más va a depender de estas relaciones, de la materialidad, y de cómo uno lo construye, ¿ya? Además de su elemento habitable original que se debe cumplir obligatoriamente.
para que pueda construirse. Pero son elementos mucho más abiertos, obviamente son elementos abiertos, exploratorios, que están bajo otra lógica, funcionan distintos, y por lo mismo uno se puede explorar mucho más. Eso es muy interesante de las cualidades de los pabellones, que un poco de hecho lo que estamos tratando de hacer en el taller, no restringirlo a un programa, y que fue como la respuesta inicial de todos los estudiantes como a esa necesidad. No, acá se necesita un baño, se necesita un restaurante, se necesita una cafetería. Cuando uno de repente lo que tiene como iniciativa en este tipo de, como de intervenciones es generar, no sé, nosotros estamos viendo cosas que son más amplias, como que tienen que ver con los actos, ¿no es cierto? Como el acto de descansar, el acto de reunirse, el acto de mirar, y cómo ese tipo como de cosas se resuelven. Yo creo que, sí, ahí coincido absolutamente con el comentario de Pedro, que el pabellón es una oportunidad para eso, y eso es un poco lo que estamos tratando como de explorar a partir de estos ejercicios, ¿no es cierto? Liberarnos un poco de esa presión del programa a partir de recintos, que yo creo que es como la aproximación más tradicional. Claro, si al final el pabellón puede dar hartos regalos, y quizá un regalo no tiene que ser algo más complejo que un lugar que tenga una cierta contención y que permita parar un momento dentro de la ciudad y poder descansar, mirar algo que se quiera destacar, y que el mismo pabellón permitan poner en valor ciertas cosas, como un croquis al final. Uno cuando dibuja o cuando saca una fotografía, supuestamente no lo muestra todo, sino que muestra ciertos elementos que se pueden poner en valor, y esos elementos que se ponen en valor, el mismo pabellón podría generar esos regalos, y podría tratar de destacarlos dentro de esta trama de la misma ciudad. Y que son cosas que probablemente son cosas súper simples, no va a ser algo más complejo que eso, pero eso ya uno se da por pagado, yo creo, como para este tipo de construcción. No, absolutamente. Además, yo por lo menos con lo que más me quedo, y que creo que es una reflexión muy importante para los estudiantes, y es lo que yo por lo menos saco en limpio de tu trabajo también a modo de reflexión propia, es que finalmente la complejidad del proyecto está dada por una sumatoria de partes que son muy simples, que parte por esos inicios como materiales que tienen que ver con contar con materiales que están disponibles en el mercado, que tienen medidas estándar, etc., por una morfología que está absolutamente racionalizada de acuerdo a esos materiales, y por la relación con el contexto. Y al final la complejidad está como en esos tres, en cómo esas tres cosas articulan un mundo, y un espacio, y una situación espacial. Y yo creo que en esos términos, como tu charla ha sido muy iluminadora para nuestro propósito. Así que... Lo dijiste y resumiste mucho mejor que yo. Te agradecemos un montón, Nico, por nosotros, y habernos entregado y regalado esta instancia para conocer más tu trabajo y compartirlo con nuestros estudiantes, tanto de Uruguay como de Chile. Así que... muchas gracias a ustedes por la invitación, y súper entretenido lo que están haciendo, así que nada, suerte con eso. Me gustaría ahí ver el resultado después. De todas maneras, te lo mostraremos. Así que no sé si es que alguien más tiene una consulta o comentario, y si no, vamos a cerrar ya para que nuestros estudiantes puedan seguir con su itinerario semanal. Gracias, Nico. Gracias, Nicolás. Bueno, que esté muy bien. Eso, pues, Nico. Muchas gracias, y espero verte pronto por ahí, que sigamos haciendo cosas. Estamos en contacto, de todas maneras. Muchas gracias por la invitación. Mucha suerte con todo, y suerte a los estudiantes con el trabajo que les queda. Muchas gracias, Nico. Un abrazo y suerte. Chao. Chao.